Dado un polinomio permite determinar si ese polinomio tiene raíces aparte real positiva. O sea, como definición de qué es el algoritmo de Ruth-Hurwitz, vuelvo a decir que se llama algoritmo de Ruth-Hurwitz por estas dos personas que llegaron a la misma conclusión sin saber uno del trabajo del otro en los años que está marcado ahí. Este algoritmo permite, entonces, dado un polinomio, determinar si ese polinomio tiene o no raíces aparte real positiva y cuántas son esas raíces. Para eso, vamos a suponer que tenemos el polinomio que aparece en pantalla. Hay que formar una especie de tabla en la cual nosotros vamos a poner en la primera fila, si el polinomio es de grado par, pondremos en la primera fila todos los términos pares. Si el polinomio fuera de grado impar, pondríamos en la primera fila todos los términos impares. En la segunda fila vamos a poner los opuestos. O sea, en este caso, supongamos que esto sea par, pondríamos el A0 y todos los que sean pares en la primera fila, y en la segunda fila todos los elementos que son impares. A partir de ahí, el cálculo de la fila siguiente, de acá tengo que empezar. Si el polinomio de grado n, desde S o P a la n hasta S o P a la 0. Es decir, todos los valores hasta el término. A partir de ahí, los elementos se van a calcular, por filas, se llenará esta especie de tabla, y finalmente cuando esta tabla esté terminada, nos vamos a fijar en los cambios de signo en la primera columna. Cada cambio de signo que haya en la primera curva, en la primera columna, perdón, de esta tabla que nosotros hemos formado y que se llama algoritmo de Ruth-Hurwitz, cada uno de los cambios de signo nos dirá que hay una raíz aparte real positiva de ese polinomio que estamos analizando. ¿Cómo es el tema del cálculo de la tabla? Acá se multiplica al término que está en la segunda fila, al primer término de segunda fila, se lo llama pivote. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el pivote por el A2 y le vamos a restar el A0 por A3. Y esa operación va a ir dividida el pivote. Hay muchos que a esto lo hacen como si fuera un determinante. A ver si lo puedo hacer acá. Me deja opciones de puntero, pluma. A esta operación hay algunos que la hacen haciendo un determinante, el cual voy a poner A0, A2, A1, A3. El signo negativo acá lo dividen por el A1. Entonces, de esta forma, cuando ustedes hacen el producto con un determinante, este por este y este por este, que ese producto quedaría negativo, con este signo queda positivo como se ve acá. O sea, son dos formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo esto, en lugar de hacerlo así como está dibujado acá, hacerlo pata para arriba, o sea, el S a la N acá, S a la N menos 1, a la menos 2A, hasta que este sea S a la 0. Entonces, de esa forma, si esta primera fila ustedes la ponen acá abajo y empiezan a construir la tabla, o sea, primera fila y la segunda fila,
las ponen acá abajo y empiezan a construir para arriba, les queda en la misma posición que un determinante. ¿Estamos? Esa es otra opción. Vamos a ver todo. Esa es otra opción. Y si no, como es la forma clásica, el pivot por S menos esto por esto y el conjunto dividido el pivot. Para calcular el B2 va a ser el pivot por este otro término menos el A0 por el A5 y dividido el pivot. El B3 va a ser el pivote por el A6 menos A0 por el A7 y así sucesivamente. Bueno, lo importante de esto es que se calculen todos los elementos de la tabla. Ya vamos a ver un ejercicio práctico para que sea más. Esperen que tengo tres me espera. Profe, una consulta, ¿está tomando asistencia? No, porque directamente Zoom me dice quiénes están y quiénes no están. Perfecto, entonces podría desactivar la sala de espera porque para usted la clase para dejar de entrar a los que están afuera y los que están afuera tienen que esperar para entrar a la clase. Bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a sacar el puntero este. El puntero automático. De la misma forma calculamos la segunda columna, la tercera columna y así la fila, perdón, y así sucesivamente. O sea, una vez terminado de hacer toda la tabla, lo que vamos a hacer es observar los cambios de signo en la primera columna. Entonces vamos a ver un ejercicio práctico. Acá, el término alargado sería el S a la cuarta, sería par. Entonces empiezo acá. S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. En la primera fila lo que tengo que poner, como S a la 4, es par, todos los términos pares. A partir de ahí, este vale 1, 3 y 5. En la segunda fila, que va a corresponder a los impares, voy a poner 2 y 4. Este sería S a la 3 y este S a la 1. A partir de ahí, empiezo a hacer los cálculos del resto de la tabla. Lo que me falta por calcular son los elementos que están marcados acá como A, B, C, D. Vamos con el A. El A va a ser igual a el pivote por 3 menos 1 por 4 dividido el pivote. El resultado de eso me está dando 1, entonces A va a valer 1. En el caso B, tenemos el pivote por 5 menos 1 por 0, B va a valer 5. Cuando vamos a calcular el término C, va a ser este pivote por 4 menos 2 por 5, dividido el pivote. Ese me da menos 6. Cuando voy a calcular el término D, va a ser menos 6 por 5, menos 1 por 0, dividido 6. Este término D me tiene que dar 5. De esa forma, hemos completado toda la tabla o todo lo que es el algoritmo de Purvis. Acá estoy viendo en la primera columna que tengo un cambio de signo y otro cambio de signo. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Si el mismísimo polinomio, en vez de ser S a la cuarta, es S a la quinta,
Eh, Empezaríamos, en lugar de haber puesto acá S a la cuarta, hubiera puesto S a la 5, S a la 4, S a la 3, hasta S a la 0, y en la primera fila hubieran ido todos los términos impares. Genial, Eso creo que profe. lo dije, ¿eh? Sí, sí, pero no la había terminado de entender. Por eso le Bien, consulto ahora. perfecto. Estamos. O sea, si el grado del polinomio es par, en la primera fila van a ir todos los pares. Si es impar, van a ir todos los impares, y en la segunda fila van a ir los opuestos. Esa es la idea. Una cosita que tienen que tener bien presente es que siempre el último elemento, voy a poner el láser, opciones puntero, puntero láser. El último elemento de las filas pares va a ser el término constante, ¿sí? Por eso estoy marcando el 5, que es el último de la fila esta, que es la fila par, es el último de la fila esta, que es la fila par, y es el S a la 0, que S a la 0 es par. ¿Vamos? Entonces, cuando vamos a analizar los cambios de signo, tenemos un cambio de signo, dos cambios de signo. Quiere decir que ese polinomio que estábamos analizando tiene dos raíces aparte real positiva. Si ese polinomio hubiera sido parte del denominador de una función de transferencia total, el sistema hubiera sido inestable, y si no hubiera habido, si hubiera sido un sistema todo poro, es decir, que no tiene ceros, que hubiéramos tenido una función de transferencia con una constante dividido este polinomio que estamos analizando, hubiéramos tenido dos rodeos en el origen. Acuérdense que estamos hablando de función de transferencia total, dos rodeos en el origen en sentido contrario al que hayamos nosotros recorrido el recinto. Porque al hacer el análisis mediante el algoritmo de Fourier, nos está dando que ese polinomio tiene dos raíces aparte real positiva. Ustedes disponen de un programa para correr en MATLAB o para correr en Octave que se llama root.m. Ese programa, si ustedes lo tienen cargado en la raíz de su directorio de MATLAB o de Octave, les pregunta qué cantidad o cuál es el grado del polinomio que quieren analizar. Está armado para que ustedes puedan analizar polinomios desde grado 3 hasta grado 8. Y les va a dar esto, o sea, cuando ustedes arman el polinomio, ustedes van a poder ver algo similar a lo que está acá, y les va a dar inclusive, o sea, aparte de decirles cuántas raíces tiene, les va a dar cuáles son las raíces de ese polinomio, y ahí ustedes observarán si dice dos raíces, como es el ejemplo este que estamos viendo, acá tenemos las dos raíces aparte real positiva, ¿sí? Que me está marcando el algoritmo de Ruth. Eso para Octave o para MATLAB. Y ustedes disponen también, que estuvo publicado esta semana, un que tiene distintas páginas en las cuales está desde P a la octava hasta P a la 3, igual que antes. Lo único que acá ustedes van a ver en lo que está en color azul en ese Excel, con los valores del polinomio que ustedes quieren analizar, o sea, P a la cuarta, P a la 3, P a la 2, P a la 1 y P a la 0. A partir de ahí, el mismo programa, cuando ustedes van cambiando los valores que están en azul, les va modificando esto y les da el resultado, que para este caso es el mismo que nosotros obtuvimos haciéndolo en forma manual, ¿no es cierto? Ese programa en Excel es un poco más rústico que el que está en MATLAB. Este no les da las raíces, simplemente les hace el cálculo.
el programa que está en MATLAB les permite, si alguna de los elementos de la primera columna, vamos a volver al MATLAB, supónganse que alguno de los elementos de esto me hubiera dado 0, el mismo programa les levanta la indeterminación y les continúa el cálculo. Nosotros cuando veamos en la semana que viene los casos especiales de Rubik, vamos a ver cómo se levanta la indeterminación. Si en la primera columna tengo uno de los elementos que vale 0, o se me anula una fila completa. ¿Estamos? Bueno, esto sería por el momento lo que vamos a ver con respecto a Ruth Hurwitz. ¿Hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro sobre esto? Ingeniero, Sí. yo tengo una consulta. En la filmina 30, las dos raíces aparte real positiva, me queda una duda de cómo lo deduce a eso. A las dos raíces sería. En la filmina 30, solo Dios sabe cuál es la 30, ¿verdad? La que tiene cruzado diagonal, Ahí está. 22, 24, abajo. filmina 30. Es, ¿Acá? Esta es la 29. No sé si esta es la que me dice usted. la siguiente. Que la siguiente está borrada. Claro, esa. Ah, Ahí. bueno. No, o sea, lo estoy viendo acá. Claro, claro. Acuérdese cuál era la consigna del algoritmo de Ruth-Hurwitz. Cualquier cambio de signo en la primera columna, que es esta que tengo acá, cada cambio de signo significa una raíz aparte real positiva. Acá, este es positivo, este es negativo. ¿Sí? Ahí tengo una raíz. Este es negativo, este es positivo, ahí tengo las dos raíces. De ahí saco que tengo dos raíces aparte real positiva. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, gracias. Bien. Lo que les decía, que el programa en MATLAB les calcula todas las raíces del polinomio y a partir de ahí, digamos, esto está hecho lo mismo que hacemos nosotros en papel y lápiz, únicamente que traduje el efecto de hacerlo a papel y lápiz a que lo hiciera el programa. O sea, no hay misterio acá, y aprovecho la cualidad de MATLAB o de Octave para, mediante el comando root, que me diga cuáles son las raíces del polinomio que yo le estoy entrando. Vamos a hacer una cosita. Vamos a salir de acá. Si tienen preguntas, me dicen. Vamos a poner pausa de pantalla. Un segundito. Yo voy a cambiar la pantalla acá. Ahí. Vamos a poner que no te dedicamos. Voy a compartir esa pantalla. Bueno, acá tenemos los comandos. Voy a poner acá root, ¿sí? El programa se llama root.m. Si lo tienen en la raíz de su octave, de su MATLAB, lo pueden arrancar desde ahí. Les va a preguntar qué grado de polinomio tienen de 3 a 8. Yo le voy a poner 4 como el de recién. ¿Sí? Valor de A4 era 1, el de A3 era 2, el de A1 era 4 y el de A0 era 5.
A partir de ahí, ustedes van a tener cuál es el polinomio, la tablita con el algoritmo de Rule-Hurwitz, el programa solo les dice cuántas raíces tienen, ustedes las pueden observar que acá hay un positivo, negativo, positivo, ¿sí? Y les da los valores de las raíces. Vamos a hacer otro más, antes de ir con otro tema. Vamos a ponerle grado 8, vamos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacerlo así. Acá les da el polinomio, acá hemos calculado desde P a la 8 hasta P a la 1, acá se supone que en la primera fila están todos los términos pares, o sea, el P a la 8, P a la 6, P a la 4, P a la 2 y P a la 0. Fíjense acá que este es el último término de la fila pares, es el 9 que yo puse al último, es la constante, es el 9 por P a la 0, lo tenemos ahí, lo tenemos en la última de P a la 6. Acá fíjense una cosa que pasó, me dio 0 la primera columna, el programa solo, ¿qué es lo que hace? En lugar de poner 0, si llega a ocurrir que hay un 0 en la primera columna, el programa solo hace que un valor muy chiquito, 1 por 10 a la menos 20, por decir más o menos el valor que estoy calculando. Entonces, todo el resto del cálculo lo hace con eso y determinamos acá las raíces. Fíjense que el último término de las filas pares, lo que les estaba diciendo antes, acá el P a la 4, el P a la 2, el último término, y por supuesto el P a la 0 me da también el término constante. Fíjense que acá tenemos un cambio de signo, 2 cambios de signo, 3 cambios de signo, 4 cambios de signo, con los valores que yo puse. Cuando yo veo las raíces que tiene ese polinomio que acabamos de inventar ahora, o sea, esto no estaba escrito, dirían los periodistas. Vemos que acá tenemos 4 raíces de S5 a S8 con parte real positiva. Y esas son las 4 raíces que me está diciendo el programa, y son los 4 cambios de signo que estoy viendo acá en el algoritmo de Rule-Hurwitz. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, preguntas con respecto a esto. Yo voy a salir de acá y voy a poner otro programa. ¿Podría ser uno con grado impar, profe? ¿3 o 5? Qué cerró. Aguántenme 2 minutos, ya abro octava de vuelta. ¿Don Chirino? ¿El que pidió? Sí, soy yo. Bien. Le vamos a dar con el gusto a Don Chirino. Voy a preguntar mientras se carga el programa. Esperen que les comparto la pantalla. Compartir pantalla. Octave. Ahí están viendo la pantalla de Octave. Vamos con Ruth. Grado 7, perdón, Chirino. A7 va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Fíjense que con eso, la primera fila, como tenemos grado 7, la primera fila es la de los impares, o sea, tenemos P a la 7, P a la 5, P a la 3 y P a la 1, que no se ve ahí en la pantalla. Esperen, ya le hago un huequito acá y la ponemos. Y P a la 1
que es 7, y a partir de ahí viene la fila pares, el 2 de P a la 6, el 4 de P a la 4, el 6 de P a la 2, y la constante que sería P a la 0. Lo que les decía, el último término de las pares, P a la 6, en el P a la 4, acá probablemente me haya dado, haya hecho la derivada, no sé por qué dio esto. Acá está de vuelta el 8 y acá está el 8 de vuelta en P a la 0. Esto tendría un cambio de signo, dos cambios de signo, dos raíces, y cuando yo lo veo, acá tengo las dos raíces, esa parte real positiva. Vamos a hacer con P a la 5, así lo dejamos contento. Vamos a hacer grado 5, vamos a poner 12, 4, 5, 6, 7, 6. Aquí, el 12, el 24, el 56, en la segunda fila, el 23, el 45 y el 76, que sería la constante multiplicada por P a la 0. Lo que les decía, el 76 en P a la 4, el 76 en P a la 2 y el 76 en P a la 0, la constante. Acá tenemos dos cambios de signo, dos raíces de parte real positiva. Esas son las raíces que tienen parte real positiva. Vamos a cerrar acá. Vamos a poner. Ok. Vamos a ver esto. Ahí vamos a compartir pantalla y voy a hacer la presentación de la web. Lo que vamos a ver ahora es, en primer lugar, casos especiales de aplicación de criterio Drake, y vamos a aprovechar para utilizar el algoritmo de Rule-Hurwitz que acabamos de aprender hace un rato. Vamos a ver casos especiales. Entonces, vamos a suponer que es nuestra función de referencia de lazo abierto, en la cual acá ocurre caso especial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el origen de la curva, va a ocurrir lo siguiente. Cuando yo hago el origen de la curva, fíjense que me va a quedar esta constante, los 20, dividido menos 3 por P para P que tiende a 0. O sea, lo que están viendo acá. ¿Qué ocurre? Si P tiende a 0, esta constante dividido 0 me va a dar infinito. ¿Sí? Como es un solo polo en el origen, van a ser menos 90 grados. Pero acá aparece lo nuevo, que es el signo menos este. Ese signo menos que nosotros, mientras todos los coeficientes del numerador y denominador sean positivos, no tenemos que fijar nada. O sea, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero prestar atención si en el numerador o en el denominador existe algún signo menos, que cuando hagamos P que tiende a 0, no ocurre esto que está ocurriendo acá. Ese signo menos, ¿cómo lo trato? Lo trato como, no que el módulo es negativo, sino que le estoy restando 180 grados a la fase del polo este. O sea, ese signo menos son 180 grados menos a los que ya tenía debido al polo. Fíjense que si nosotros hacemos el mismo análisis cambiando P por J omega, o sea, miren esta expresión de acá, esperen que voy a poner el láser. Esta expresión, 20 sobre 3P, lo voy a cambiar por 20 sobre menos 3 J omega. ¿Sí? Si yo paso la J arriba, pasa como menos J, se me simplifican los signos menos, constante dividido omega que tiende a 0,
me va a dar infinito, y esto estaría en el más j infinito. Más j infinito está en el infinito, afuera, 0 grados, menos 90, menos 180, menos 270. Entonces, veo que me está dando el mismo resultado cuando yo tengo cuando hago el análisis mediante P o mediante J omega. ¿Qué es lo que cambió acá? Cuando nosotros teníamos funciones en las cuales no aparecía el signo menos para un polo, eso lo vimos en la clase pasada, arrancaba por este lado o por este lado. Acá, debido a ese signo menos, nos trasladamos al eje del frente. ¿Por qué nos trasladamos al eje del frente? Pues si nosotros analizamos las raíces de nuestra función de transferencia, vemos que tenemos acá un 0 en 2, menos 2, tenemos el polo al origen y tenemos un polo en menos 3. Cuando nosotros hacemos el zoom del origen para ver qué es lo que pasa, analizando el plano P como si estuviéramos haciendo el diagrama polar en forma gráfica, el 0 que está acá, como esta distancia, de donde está el polo, estamos haciendo un zoom, esta distancia es 0, epsilon igual a 0. Entonces, este 0 no contribuye con ningún ángulo. El polo en el origen contribuye con 90 y el polo que está en menos 3 contribuye con 180 grados. ¿Sí? Entonces, si no existiera este polo, o sea, si este polo, en lugar de haber sido a parte real positiva, hubiera sido a parte real negativa, hubiera estado por acá donde estoy marcando con el láser, no se me hubiera aparecido el signo menos ese que estamos hablando y no se estarían restando estos 180 grados. Entonces, acá tengan en cuenta que cuando ocurre esto es porque nuestro polinomio o nuestra función está teniendo una raíz a parte real positiva, que es la que genera ese signo menos, el cual va a agregar 180 grados negativos a la cantidad de polos que tengamos en el origen. A partir de ahí, fíjense lo siguiente. Acá tenemos varios ejercicios que los van a tener ustedes la semana que viene, van a tener para resueltos, en donde tenemos un polo en el origen, van a ser el lugar, un polo en el origen, en lugar de ser menos 90, debido a que de ese signo menos, una constante dividido, una constante negativa dividido P, para P que tiene infinito, en lugar de tener 90 negativo, voy a tener 90 menos 180. En este caso, fíjense que es lo que pasa. Tengo dos polos, me va a quedar 15 por 4 dividido 5, pero con el signo negativo. Acá, en lugar de tener 180 grados negativos, le sumo otros 180 y eso se va a producir, va a tener una fase para P que tiende a 0 de menos 360 grados. Acá hay un caso al cubo. Para P al cubo yo tendría 270. 270 más 180 son los 540 estos que tengo acá. Y este es el mismo caso que habíamos visto antes con P al cuadrado. Entonces, para nuestro ejercicio, esto va a empezar, en lugar de por acá abajo, por los menos 90 grados, va a empezar por acá arriba con menos 270 grados. Este sería el caso en el que habíamos visto dos polos en el origen, en lugar de empezar desde la izquierda, desde la derecha. Tres polos en el origen, que en lugar de empezar desde arriba, para empezar desde abajo, cuatro polos en el origen, que en lugar de empezar desde la derecha, para empezar desde la izquierda. Esto se va a producir siempre que le estaba diciendo recién antes de que se terminara. Un polo en el origen
que estábamos acostumbrados que empezara por acá, va a empezar en el eje opuesto. 2 por el origen, nosotros estábamos acostumbrados que empezaba por acá, va a empezar por el lado opuesto. 3 por el origen, que empezaba por acá, va a empezar por lo menos 90 grados. Y 4 polos en el origen, que en lugar de empezar del lado derecho, van a empezar por el lado izquierdo, siempre por módulo infinito. Eso va a ocurrir, fíjense arriba, que cuando la constante les dé negativa, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de polos, van a tener 90 grados por la cantidad de polos, 90 negativo por la cantidad de polos, y se va a agregar que el signo menos S me va a restar 180 grados. O sea, si tenemos una condición en la que aparece constante negativa dividido cierta cantidad de polos para P que tiende a 0, nos vamos a trasladar al eje de enfrente de donde estábamos acostumbrados a hacerlo si no existía la constante, por decirlo de alguna manera, era positiva. ¿Estamos? Bueno, siguiendo con nuestro, o sea, esa es la razón por la cual voy a volver para atrás. El ejercicio este que estamos viendo, el problema que estamos viendo, en lugar de empezar por los menos 90, va a empezar por acá por los menos 270 para P que tiende a 0. Para P que tiende a infinito, nosotros tenemos un solo polo, porque el grado del numerador es 1 y el del denominador es 2. La diferencia para P que tiende a infinito hace constante sobre un polo. Módulo 0, P tiende a infinito, constante dividido infinito es 0. Y como tenemos un polo, acá estamos viendo en el plano P, estamos viendo los menos 90 grados. Quiere decir que nuestro diagrama va a terminar, antes de decirle dónde termina, si yo hago el mismo análisis, cambio P por J omega, que es lo que estamos haciendo acá, me queda una constante dividido omega, me va a dar, si omega tiende a infinito, me da 0. Y esta J, cuando la paso arriba, me va a dar menos J0. Entonces, la información es la misma, 0 menos 90 y menos J0, una expresada en fase y módulo y ángulo, y la otra expresada directamente sobre el eje donde vamos a llegar. Lo que va a ocurrir para este problema que estamos analizando es que para P que tiende a infinito, esto va a finalizar de este lado, sobre el origen, módulo 0, ángulo, menos 90 grados. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué hacemos? P por J omega. Estamos siguiendo los pasos de la receta de cosita. Cambio P por J omega. Esta atente que es la parte donde más le erran, en parciales o en finales. Eso revísenlo 2 o 3 veces cuando estemos en esa situación. El paso siguiente es cambiar, separar F de G de J omega por H de J omega en parte real y parte imaginaria. Eso es lo que estamos haciendo acá. En el paso 5, ¿qué vamos a hacer? La parte real igual a 0. Fíjense que acá hay dos valores que me hacen 0 esto. Los dos valores son omega igual a 0 y omega igual a infinito, debido a que el grado del denominador es mayor. Esos dos valores nosotros ya los calculamos en el paso 1 y en el paso 2. Entonces, no hay ningún valor de omega que me haga 0 la parte real, salvo omega igual a 0 y omega igual a infinito. Y acuérdense que omega debe ser un valor real, o sea, no puede ser J más menos J algo, tiene que ser un número real. Por esa razón es que no va a haber cortes al eje imaginario, salvo para omega igual a 0 y omega que tiende a infinito. En el paso número 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte imaginaria igual a 0. Cuando hacemos la parte imaginaria igual a 0, vemos que un valor que hace 0 esto es omega igual a 0, otro valor que hace 0 esto, como está la cuarta,
va a ser omega que tiende a infinito. Eso ya lo hicimos en el 1 y en el 2. El numerador, si yo lo hago igual a 0, me da 60 sobre raíz de 10, la raíz cuadrada, y ese es el valor de omega que hace 0 la parte imaginaria. En el paso número 8, vamos a ese valor que obtuvimos recién de omega a ponerlo en la parte real y calculamos dónde se va a producir el corte al eje real. Fíjense que yo acá, como hice la clase pasada, separé el 10 este, que es la constante de nuestra función de transferencia, y ya vamos a volver sobre eso. Determinó que el punto de corte está acá en menos 3,33, y ya vamos a volver sobre esto dentro de un ratito. Vamos a resolver esto y vamos a ver qué pasa si yo modifico la ganancia 10 esta que tengo acá. A partir de ahí, vamos a volver sobre el paso este número 8. Con los datos que tenemos, trazamos el diagrama polar, o sea, con el inicio de la curva, paso 1, final de la curva, paso 2, corte al eje imaginario que no hubo en este caso, y corte al eje real, paso 8, vamos a trazar el diagrama polar. Lo que tenemos como dato nosotros es lo que están mostrando las flechitas acá. El único camino lógico, como no hay cortes acá, la curva tiene que empezar por acá y terminar ahí. El único camino lógico va a ser este que estoy marcando yo acá. Ese. A partir de ahí trazamos el diagrama polar de las frecuencias positivas, ¿sí? Hacemos el espejo sobre el eje real, trazamos las frecuencias negativas y a partir de ahí ya tendríamos nuestro diagrama polar, donde nos quedó abierto para P que tiende a 0, P que tiende a infinito, se acuerda que ya no lo íbamos a cerrar más. Entonces el paso número 10 va a ser cerrar el diagrama para P que tiende a 0. Acá lo hice directamente, pero fíjense, yo tenía un solo polo en el origen. Si ese polo yo lo paso desde el 0 más hasta el 0 menos, ¿sí? Doy 180 grados. Como es un polo, si acá estoy circulando en este sentido, ese sentido que está marcando acá, en el otro plano tengo que circular en sentido contrario, ¿sí? Entonces, desde el 0 más hasta el 0 menos, el cierre se va a producir por este lado, que está indicado ahí. El paso número 11, cerrar el diagrama para P que tiende infinito, como estamos analizando una función de lazo abierto, y estamos haciendo la observación sobre 1 menos 1 más J0, o sea, acá el punto menos 1, el paso 11, el sistema de lazo abierto no se aplica más. En el paso 12, tomamos nuestro recinto en Nyquist, recorrido horario, para no crear falsas expectativas. Ese sentido horario me da esta secuencia que tengo acá, 0 más, infinito menos, 0 menos y de vuelta al 0 más. Entonces, arrancamos desde el 0 más, vamos hacia el infinito más, al infinito menos, al 0 menos y de vuelta al 0 más, y nos queda como está marcado ahí con las flechitas. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tirar una línea de observación desde el punto menos 1 para determinar cuántos rodeos tengo al punto menos 1. Esto sería aplicar el criterio de Nyquist, que me dice que el número de rodeo es la diferencia entre 0 y polo de la función que estamos analizando a parte real positiva. Los rodeos al punto menos 1 me están dando un 1 negativo, me está dando menos 1. Si lo tiro
a esta línea en otra posición para verificar, veo que llegan dos en sentido negativo, que se me anula una de ellas con esta que va en sentido positivo, o sea, me queda n igual a -1. Por criterio de Nyquist, yo tengo que decir que no se sabe si el sistema es estable o inestable. Entonces, la conclusión por Nyquist es no se sabe. Pero vamos a comprobar que eso sea cierto. Dentro del análisis y conclusiones, nosotros vamos a hacer el mismo recorrido, el cero más, infinito más, todo lo que hemos hecho recién, pero cubriendo los ángulos. Entonces, si desde el cero más quiero ir hasta el infinito más, yo estoy recorriendo 270 grados. Negativo, porque fíjense que estoy, en este plano estamos girando en sentido horario y acá me estaría dando el venir ahí sentido antihorario. Desde el infinito más al infinito menos, esto está en la misma posición, o sea, está ahí, no cambia, en 0 grados. Ahora, desde el infinito más menos, perdón, al 0 menos, yo voy a tener que dar otros 270 grados. Y desde el 0 menos al 0 más, fíjense que acá giro este vectorcito así, ¿sí? En sentido negativo, por eso menos 270 grados. Pero cuando este vector yo lo quiera llevar allá, estoy girando en el mismo sentido que tengo el recinto de Nyquist, razón por la cual eso me da positivo, ¿sí? O sea, recorrer esto me da 180 grados positivo. La suma de eso me da menos 360 grados, exactamente igual a un rodeo negativo, lo que equivale a que n, los rodeos al punto menos 1, es igual a un rodeo en sentido negativo. Por criterio de Nyquist, tengo que decir, no se sabe. Seguimos analizando, nosotros sabemos que esperen que se me fue. Nosotros sabemos que en la función de transferencia, ¿sí? Que si la analizamos metiéndonos dentro de nuestra cajita negra, nos da G de P sobre 1 más G de P por H de P. Acá separamos qué es lo que son los ceros y los polos de G de P por H de P, pero sabemos que los ceros de G por H son los polos de la función de transferencia total, ¿sí? Entonces, analizando nuestra función de transferencia, nuestro G de P por H de P, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar 1 para que sea el denominador de la función de transferencia total. Cuando le sumamos 1 y operamos, nos da este resultado. Este polinomio que tenemos acá van a ser los polos de la función de transferencia total, pero a la vez los ceros de 1 más G de P por H de P. Si yo analizo este polinomio y le ubico las raíces, veo que las dos raíces tienen parte real negativa. Por lo tanto, el sistema, que no se sabía por Nyquist, acá estamos usando otro método, podemos decir que el sistema es estable. ¿Por qué? Porque las raíces de este polinomio son a parte real negativa y las raíces de ese polinomio son los polos de la función de transferencia total. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno. A partir de ahí, vamos a aplicar el algoritmo de Ruth-Hurwitz. Esperen un segundito que tengo que buscar la cosita. Vamos a aplicar el algoritmo de Ruth-Hurwitz a 1 más G de P por H de P.
Acuérdense que estos, que son los 0 de G por H, 1 más G por H, son los polos de la función de transferencia total. Y esto pasaría después a el numerador, o sea, serían los ceros de la función de transferencia total. Para hacer el algoritmo del polinomio este, que es P al cuadrado 7P más 20, tendremos que ir de P al cuadrado, P a la 1 y P a la 0. Tendríamos en la primera fila P al cuadrado y 20 y el 7P en la segunda fila. Eso que está ahí. Cuando yo hago el cálculo, acá 7 por 20 menos 1 por 0 dividido 6, 7, me tiene que dar el 20 que habíamos dicho que era la constante. ¿Estamos? Entonces, acá no tenemos ningún cambio de signo en la primera columna, razón por la cual nosotros vamos a tener que las raíces del numerador de 1 más g por h es igual a 0. Raíz del numerador igual a 0. Vamos a ver cuántas raíces tiene el denominador. El denominador, fíjense, a este no lo analizo por una razón simple. Ese sé que es el polo que está en el origen. Analizo esto, por supuesto es muy simple. Me va a dar, la primera fila iría P, en la segunda fila iría la constante, y acá estoy viendo un cambio de signo, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo ahí, que el denominador tiene una raíz, aparte real positiva. La operación que vamos a hacer a continuación es comparar, o mejor dicho, relacionar las raíces del numerador y denominador con el resultado que obtuvimos en el diagrama polar y aplicado el criterio de Nyquist. ¿Por qué? Porque los rodeos en el diagrama polar van a ser las raíces del numerador de 1 más g de p por h de p menos las raíces del denominador de 1 más g de p por h de p. La del numerador eran 0, la del denominador eran 1. ¿Sí? Entonces, esto me está dando menos 1. Ese menos 1 es el rodeo que obtuve yo alrededor del punto menos 1 más J0 cuando hice el diagrama polar y apliqué el criterio de Nyquist. Entonces, cuando Nyquist no me decía si el sistema era estable o inestable, haciendo este análisis, fíjense, yo tengo que acá no tengo raíces y estas son los ceros de 1 más g por h, que a su vez son los polos de la función de transferencia total. Razón por la cual, mediante el algoritmo de Routh-Purvis, yo digo el sistema es estable. ¿Estamos? Volvamos al paso 8. En el paso 8, nosotros habíamos llegado a esta conclusión, por la cual nuestra curva rodeaba o teníamos un corte en el punto menos 3,33, razón por la cual nos daba el rodeo ese al punto menos 1. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a ver que la constante, en definitiva, es la ganancia de nuestro sistema. Vamos a tratar de ver qué valor tendría que tener esto para que en lugar de cortar el menos 3,33, corte en otro valor. Ese valor va a ser, va a ser 0,8. Yo podría haber puesto acá 0,9, cualquier valor. O sea que esté del menos 1 hacia la derecha. Puse 0,8. Cuando hago el despeje acá, me da que la nueva ganancia debería ser 2,4. Lo que vamos a hacer a continuación es volver a trazar el diagrama con 2,4 de ganancia en lugar de 10. La función es exactamente la misma. Entonces, cuando hacemos el paso 1, va a arrancar desde infinito menos 270, en el mismo lugar que antes. El paso 2 va a terminar ahí en el origen, en los menos 90 grados. Cuando hacemos el paso 3 y cambiamos P por J omega, obtenemos G de J omega por H de J omega,
Y en el paso 4, separamos en parte real y parte imaginaria. En el paso 5, tampoco vamos a tener valor de omega salvo 0 infinito. El paso 6 va a ocurrir exactamente lo mismo, no va a haber corte al imaginario. En el paso 7, fíjense que nosotros cambiamos el valor de la ganancia y por supuesto que me tiene que dar la misma frecuencia de corte, o sea, la misma frecuencia que me hace 0 la parte imaginaria, que la que teníamos cuando valía 10 la ganancia. A partir de ahí, en el paso 8, nosotros al hacer el cálculo, el corte me va a dar el menos 0,8 porque yo lo propuse cuando empezamos la historieta hace un ratitito. Entonces, para esta frecuencia, que es la que me hace 0 la parte imaginaria, el corte al eje real está en 0,8. Con los datos que tenemos, lo que hacemos es... ¿Están todos adentro? Sí. Con los datos que tenemos, hacemos el diagrama polar. Las condiciones son muy parecidas a las de antes, ¿sí? Únicamente lo que cambió es que esto, en lugar de cortar el 3,33 por acá, corta el menos 0,8. El único camino posible de nuestra curva va a ser este, ¿sí? Hacemos la frecuencia negativa espejo al eje real, o sea, hacemos esto hacia acá, como está haciendo el láser, y ahí tenemos nuestro diagrama polar. Tenemos que hacer el cierre para P que tiende a 0, igual que antes. Esto ya lo explicamos. Si yo este vector lo muevo para acá, en este sentido, el vector en el plano de la función va a girar en sentido contrario. Si acá círculo 180 grados, acá también 180 grados, y ese es el cierre para P que tiende a 0. Paso 11 no se aplica, porque estamos analizando una función de lazo abierto. Paso 12, aplicar criterio Nyquist con esto que para mí es un mapa. Agarro y le pongo las flechitas a mi diagrama polar, desde el 0 más, al infinito más, al infinito menos, al 0 menos, y de vuelta al 0 más. Si yo ahora hago la aplicación del criterio Nyquist, tiro una línea, voy a ver eso. Me está dando un rodeo al punto menos 1 en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, por criterio de Nyquist, yo digo que mi sistema es inestable. ¿Por qué? Porque ese rodeo en sentido positivo significa que nosotros tenemos al menos un 0 más que polo en la función que estamos analizando. Ese 0 de G por H más 1 sería un polo de la función de transferencia total, razón por la cual el sistema es inestable. Si nosotros hacemos un análisis parecido al de recién, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es analizar esto que el numerador, ¿sí? Nosotros veríamos que si le sumamos 1 a G con la ganancia nueva a GP por HP, nos da eso. Al operar, veríamos que este polinomio que tenemos acá son los polos de la función de transferencia total, o sea, 0 de G por H más 1, pero polo de la función de transferencia total. Si a este polinomio yo le analizo las raíces, opa, veo dos raíces a parte real positiva, ¿sí? Esas dos raíces a parte real positiva son las que me están dando que el sistema sea inestable. Pero acá hay una historia. Si nosotros tenemos dos raíces, ¿por qué me dio un solo rodeo? Entonces, ahí es donde el sistema va a ser inestable, por supuesto. Entonces, acá tengo dos raíces a parte real positiva, pero n me dio igual a más 1, no me dio más 2. Entonces,
analizando por Ruth Hurwitz, el numerador y el denominador de GDP por HDP más 1, nosotros veríamos esto. Acá en el numerador yo tengo dos cambios de signo, que son las dos raíces que vimos en la filmina anterior. ¿Sí? Dos raíces del numerador. Ahora, cuando hago el denominador, yo tengo una raíz en el denominador de 1 más GDP por HDP. Cuando hago el análisis, veo que los rodeos del diagrama polar, ¿por qué me dio 1? Porque tengo dos raíces en el numerador y una raíz que la anula, o sea, esto sería n igual a z menos p, ¿sí? 2 menos 1, por eso me dio un rodeo cuando nosotros hicimos el nuevo, en el nuevo diagrama y aplicación de criterio de Nyquist con la ganancia nueva. ¿Sí? Acá, el solo hecho de hacer el Ruth Hurwitz y ver que tengo raíces a parte real positiva del numerador de 1 más g por h, como ese numerador de 1 más g por h son los polos de la función de transferencia total, el sistema, por supuesto, es inestable. Entonces, en los casos en que a la aplicación del criterio de Nyquist no se sabe, porque se da una condición en la cual no me dice es inestable, el algoritmo de Ruth Hurwitz es el que me permite determinar la inestabilidad y por otro lado, fíjense que me sirve para comprobar si el número de rodeos que obtuve mediante el diagrama polar y el criterio de Nyquist es el correcto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tenga, como en este caso, dos raíces en el numerador y una raíz en el denominador, y por eso me dio un solo rodeo. El sistema es inestable. Acá donde estamos, preguntas o algo que no haya quedado claro. Teóricamente estarían todos los micrófonos activos, así que el que tenga alguna pregunta, por favor. Nos quedan, muchachos, 10 minutos, así que el que tenga preguntas, por favor, hágala. Teóricamente tendrían que estar todos los... Tendrían que estar todos, que quieran hacer alguna pregunta, por favor, que la hagan. Le estoy iniciando el audio manualmente porque no me... Solicito requiere el audio. Ahí está, estaba muteado, no lo podía activar el audio. ¿Cómo se entendería esto, profe, físicamente en un circuito real? O sea, si tiene poca ganancia empieza a oscilar y a medida que yo incremento la ganancia llega un punto que se vuelve estable el sistema. No, ahí la historia es,
con cierta ganancia, a ver, vamos a volver para atrás. Las cargas positivas. A ver, bueno, fíjense una cosa acá. Este era con ganancia 2,4. Con ganancia 10 yo estaba de este lado. Entonces, con ganancia 10, o sea, con ganancia más alta, el sistema era estable. O sea, con ganancia más alta, el sistema al estar rodeando acá el punto menos 1, a ver si le pongo para que más claro, ver todas las diapositivas, le pongo la que está rodeando del otro lado. Este, con el cierre. Fíjense que acá yo tendría un rodeo, a ver si está en la otra diapositiva, la que están las flechitas. Ahí. Ustedes acá tendrían un rodeo en sentido negativo, mientras la ganancia sea mayor que un determinado valor. Ese valor lo podemos llegar a calcular. Esperen un cachito, ya les digo cómo. Vamos a ir a ver todas las diapositivas. Cuando este valor que está acá, S7, S7 es parte de esperen un cacho que vaya más arriba. Acá. Fíjense en esta expresión de acá. Este 10p está dado por la ganancia. Ese 10p es ese 10p que estoy mostrando acá con el puntero. Cuando yo le sumo 1, ¿sí? Cuando le sumo 1, esto pasa a estar restando acá. Hasta tanto yo no llego, o sea, si la ganancia hubiera sido 3, en lugar de 10, la ganancia hubiera sido 3, la curva hubiera pasado justo por, espere que está, la curva hubiera pasado justo por ahí. No sé si me va a dar el tiempo, voy a cortar esto. Espere un cacho. Vamos a volver a poner en octave. Bueno, espero un segundito, ya le pongo la pantalla.
Aguanta un segundito. Vamos a compartir la pantalla de la otra vez. El numerador va a ser igual a paréntesis, corchete, paréntesis, corchete, 10,20. El denominador va a ser igual a paréntesis, corchete, 1, menos 3,0. Ahí voy a hacer la función de transferencia. Me va a pedir acá. Me va a pedir que cargue el lambda. Se carga, volvemos de nuevo. Ahí acuérdense que tiene que cargar el control en el caso de Octave. La función de transferencia, bueno, esa es nuestra función de transferencia. Si yo hago el niquis, ya, me da esa curva. Esa es la curva que teníamos nosotros. No se está compartiendo en la quiz. ¿No sale la pantalla de Octave? No, hay cambio de pantalla. El gráfico no, Hay cambio se de veía pantalla. toda una mancha negra. Uy, quedó un minuto. Esta. Compartir. Ahí está la pantalla de Octave. No sé si ven de fondo la otra, la del escritorio de Octave. Bueno, el asunto, si yo acá pongo en el numerador, hago numerador igual, le pongo 3 y le pongo 6. Me voy a cortar la 6 y hago A de vuelta. Hago hold on, hold grande. Fíjense, eso es lo que pasa con esto es lo que pasa con la ganancia 10, corta acá en 333. Este dibujito es igual que el que hicimos recién en la filmina. Si yo ahora acabo de poner hold on y le cambié los valores, no sé si ven la pantalla de atrás, pero le cambié a que la ganancia sea 3. A partir de ahí, si yo vuelvo a escribir Nyquist de la función esa que estábamos viendo, vamos a ver figura. Fíjense, acá lo voy a poner más grande. Ahora, esta es la pantalla compartida. Espere que le voy a hacer un zoom acá. Fíjense, con ganancia 3 lo hago pasar justo por el punto menos 1. Y si le pongo la ganancia que teníamos antes,
van a seguir compartiendo esa pantalla. Si la ganancia era 2,4, o sea, sería numerador 2,4. Esto sería 4, 2,4, 4,8. Y hacemos de nuevo y hacemos de nuevo Nyquist. Ya les muestro la pantalla esta. Bueno, ahí están viendo la... Voy a agrandar esta parte. Espero que me hizo otra curva. ¿Qué pasó con él? 2,4, 4,8. Espero que haya hecho zoom. 4,8. A esta de acá no le lleven el apunte. Vamos a hacer esto acá. Así. Zoom de esta parte. Fíjense que con la ganancia 2,4, esta que estamos viendo acá, ¿sí? Y pasa justo por 0,8. Entonces, modificando la ganancia, voy a compartir la otra pantalla. Esta por esta. Una función. Vamos a compartir la pantalla de donde anda. Esta. Cambiando el valor de este 10 que estoy mostrando acá por distintos valores, yo puedo lograr lo que estuvimos viendo recién en el mediante Octave. Es decir, si yo bajo el valor de la ganancia esta 10, yo puedo hacer que acá me aparezca un valor negativo. O sea, fíjense que cuando es 3, esto va a valer 0. En ese momento era justo cuando pasaba por el punto -1. Cualquier valor que yo ponga de ganancia inferior a 3 va a hacer que el sistema sea inestable. Volviendo a la curva, a ver si la tengo acá a mano. Volviendo a la curva. A la curva esta, con el valor 3, yo estaría pasando por -1. Con valores inferiores a 3, yo estaría haciendo que esto, el corte, esté cada vez más acá, y el sistema va a ser inestable. Y este sistema, si ustedes se fijan, lo puedo estabilizar no por reducción de la ganancia, sino por aumento de la ganancia. ¿Vamos? Bueno. Estábamos acá al final de esto. ¿Preguntas o algo que no hubiera quedado claro de lo que estamos diciendo? Les comento que en la clase que viene vamos a seguir viendo otros ejemplos de aplicación en paralelo de criterio de Nyquist y criterio de Routh-Hurwitz. Y vamos a ver los casos especiales de Routh-Hurwitz. ¿Qué pasa cuando se me anula una fila
completa, o sea que me da 0, entro a calcular y me da 0, o qué pasa cuando me da 0 un elemento de la primera columna. Profe, Sí. eso de que aumentar la ganancia para que el sistema sea inestable, ¿es algo particular del ejercicio No, no, o es algo... este es un caso muy especial. O sea, digamos, no hay ningún sistema que tenga ese tipo de respuesta. Es un caso, o sea, si usted me da esa función de transferencia y me dice cómo la implemento, no se puede implementar. Pero digamos que es un caso que para el estudio sirve para que nos demos cuenta cómo funciona. Por un lado, el hecho de aumentar la ganancia, se ve clarito acá en la aumentar o disminuir la ganancia. A ver, les voy a volver a poner la expresión donde anda. Ya está. Acá se ve clarito, el 10 este es la ganancia. Si yo hago que la ganancia sea un número inferior a 10, acá me va a aparecer un signo menos en el polinomio y eso va a hacer que aparezcan raíces aparte de ser positivas. Digamos, este es un caso particular. Por otro lado, imagínense una gráfica como, a ver si tengo alguna acá, disculpenme un cachito, vamos a ver algún tipo de gráfico. Bueno, nueva función. Miren acá algunos gráficos de Nyquist. No está la función de transferencia acá, pero digamos, un caso especial donde ustedes están viendo que acá se arranca por este lado, es porque tiene o 4 polos en el origen, o 2 polos en el origen, y la constante negativa para P que tiende a 0. Casi seguro que esto es 2 polos en el origen y la constante eh, es negativa. Y termina sobre los menos 270 grados, o sea, termina sobre ese eje. Ahí lo que estaríamos viendo es que el sistema tiene una diferencia de 3 polos más que ceros para P que tiende a infinito. Fíjense en el cierre. Este cierre tiene radio infinito. Entonces, este caso en particular no se puede corregir por reducción de la ganancia, que ese es el concepto que tienen que tener ustedes que es importante. No se puede reducir porque por más que yo haga la ganancia cero, este punto que está en el infinito nunca voy a poder hacer que pase del menos 1 hacia la derecha. Esta es la gráfica que habíamos visto nosotros recién. Profe, ¿y si se cambia el origen del diagrama? Si se cambia, ¿qué? El origen del diagrama, que en lugar de arrancar por el semieje real derecho, arranque por el semieje. Hay que tocar la función de transferencia para eso. Habría que ver la función de transferencia. Acá seguramente cuando yo hago P que tiende a 0, me está dando una constante negativa y 2 polos en el origen. Por eso arranca desde la izquierda. Si no, a ver si tengo alguna por acá. Por ejemplo, esta haría así, ¿sí?
O sea, la frecuencia negativa haría este trabajo como estoy mostrando acá. Esto es foto, así que no puedo poner el puntero. Imagínense esto así. Esta se cerraría por este lado. Cerraría por este lado y daría una vuelta y media. O sea, esta arranca con 3 polos en el origen. O arranca con un solo polo en el origen con signo menos la constante. De todas formas, si es un solo polo en el origen, esto tendría radio infinito así, y si fueran 3 polos, esto daría una vuelta y media, ¿sí? Razón por la cual, por más que yo reduzca la ganancia, nunca voy a hacer que no se rodee el punto menos uno. Acá tenemos otra. Fíjense, el punto menos uno estaría por acá. Esto tiene radio infinito, esto jamás lo voy a poder corregir por reducción de la ganancia. Ahí tenemos que aplicar lo que habíamos dicho, compensación, utilizar compensadores en donde yo corra los ceros y los polos de la función de transferencia, o sea, tengo que cambiar la función de transferencia. Esta es más o menos parecida a lo que veníamos viendo. Acá fíjense, esta también, por más que yo reduzca la ganancia, nunca voy a poder hacer que esta línea pase de este otro lado. Eso ya lo habíamos visto, esta la voy a redecir. Bueno, y más o menos eso sería lo que tengo. Entonces, son las 9:30. Les pido por favor, los que tengan alguna consulta, que la hagan. Mientras ustedes piensan que van a preguntar, les comento que el próximo lunes terminan los cuestionarios 5 y 6. Y estoy viendo que mucha gente no está entrando al aula virtual y no están bajando el material. Porque cada materia, o sea, cada vez que ustedes entran al aula virtual y observan un material, les queda una marquita, un clic que le llaman. Veo mucha gente con pocos clips. Bueno, si no hay preguntas, entonces, a ver, les reactivo el audio a todo lo que está. El que tenga alguna pregunta que la haga.